Qué grato que continúe en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista, como toda la semana, nos acompaña el doctor Javier Bravo para abordar siempre temas de suma importancia. Y el tema del día de hoy es cólico nefrítico. Ya nuestro especialista nos estará compartiendo, aclarando todas las inquietudes que tengamos en cuanto a este tema. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, verdad. Una vez más aquí en la revista, primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de cólico nefrítico es un tema muy importante, es una de las patologías a consulta a diario. Casi la mayoría de pacientes presentan dolor a nivel lumbar. Lo único que ellos refieren, doctor, me duelen los riñones, lo primero que dicen, doctor, me duele la rabadilla. Cuando nosotros examinamos al paciente podemos determinar que está sufriendo algún problema de cólico nefrítico. ¿Y qué es un cólico? Un cólico no es más que un dolor tipo espasmódico que va y viene a nivel de la fosa lumbar. Y esto está determinado que el 90% de los cólicos nefríticos es ocasionado por cálculos o lo que comúnmente la gente le llama piedra en los riñones, que estos se forman por el acúmulo de lo que es el ácido úrico y las sales minerales por una saturación a nivel renal. Estas son unas masitas densas que se ubican en ese nivel y pueden ocasionar dolor. Si esto es mayor el tamaño que el conducto de la vía urinaria, esto no logra pasar y logra estancarse, quedarse estancado en cualquiera de las áreas y puede provocar algún tipo de dolor. ¿Existe alguna serie de alimentos, doctor, que ocasione cólicos nefríticos? Básicamente los alimentos pueden generar aumento de lo que es el colesterol, el triglicérido y el exceso de alimentos que traen bastante proteínas, como los derivados de la leche, las carnes, pueden llegar a formar lo que es el ácido úrico y pueden llegar a formar cálculos de oxalato de calcio, que estos también te pueden generar el aumento de lo que la gente le llama arenilla o cálculo a nivel renal. Entonces, la alimentación, como tú dices, juega un papel importante en este sentido. Aquellos pacientes que ingieren demasiada, digamos, carne en 24 horas o en lo que es el mes, por decírtelo así, esos pacientes pueden tener tendencia a aumentarse lo que es el ácido úrico y también tendencia a producir cálculos a nivel renal. Ahora, doctor, en el segmento pasado nosotros hablábamos de pielonefritis. ¿Qué relación existe entre pielonefritis y cólico nefrítico? Eso es muy buena pregunta, porque si nosotros analizamos de que aquel paciente tiene un cálculo a nivel del riñón y ese desciende por el conducto y queda obstruyendo lo que es la vía urinaria, la producción de orina puede, en vez de salir externamente, puede venir de manera retrógrada, es decir, puede acumularse a nivel renal y puede provocar algo que se llama hidronefrosis, es cuando el riñón se aumenta de volumen por líquido y eso te puede conllevar a una infección, que es lo que en aquel programa anterior hablábamos sobre pielonefritis, que no es más que una infección o una inflamación de lo que tiene que ver todo lo que es la parte del riñón. Entonces, sí tiene relación, podríamos decir que el cálculo renal puede ser una de las posibilidades de presentar lo que es la pielonefritis. Ahora, doctor, nos preguntan, dice, soy del departamento de Matagalpa, ¿es lo mismo decir cólico nefrítico que decir cólico de vesícula? No es lo mismo, pero la misma, o sea, la palabra es la misma. Decir cólico es el dolor, lo único que la vesícula está ubicado a nivel de la vesícula, obviamente, y el riñón ubicado en el riñón. Entonces, ¿son dos tipos de dolores diferentes o es el mismo dolor? Es el mismo dolor con ubicaciones diferentes. Inclusive también a nivel de la vesícula se da el cólico biliar, que es también ocasionado por cálculos a nivel de la vesícula. Entonces, esos cálculos también te pueden conllevar a un dolor. Es un dolor espasmódico que va y viene y que normalmente el paciente es muy molesto y que eso se da más que todo por la noche en el caso de dolor vesicular. En el caso de dolor renal puede dar en cualquier momento y no solo se puede dar en diabéticos, también se puede dar en personas que no son diabéticas, sino que la diabetes lo que hace es que el paciente está más propenso a adquirir este tipo de patologías con mayor frecuencia. En el caso de las personas diabéticas, ¿cómo tratamos los diferentes tipos de cólicos? En las personas diabéticas se tratan igual que las personas normales, o sea, que las personas normales que no tienen diabetes, puesto que el tratamiento viene siendo el mismo. Se le da analgésico, se le da antiespasmódico, si hay un proceso infeccioso se trata la infección. Con una única diferencia que algunas veces los cólicos nefríticos
aumentan el desequilibrio a nivel de la glucosa y eso te puede conllevar a que el paciente pueda ser internado por una descompensación metabólica o una descompensación del azúcar, porque si ese cólico nefrítico está acompañado de un proceso infeccioso renal severo, ese paciente puede caer en un hospital, ¿verdad? Y requiere atención y medicamento intravenoso. Entonces, lo más ideal en estos casos es que el paciente esté controlado en sus niveles de azúcar. Si llega a presentar un evento como este, pues podríamos atacar fácilmente el proceso renal y no va a haber descompensación del azúcar. Nos preguntan, doctor, le sintonizamos desde Ciudad Sandino. Cuando ingiero alimentos como lo son el repollo o el pinolillo, entre otros, generalmente me causa cólico. ¿Cómo lo trato? Sí, ese tipo de cólico es un cólico totalmente distinto al tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de un problema intestinal, que es aquel tipo de manifestación donde el paciente se siente distensión abdominal, producto que no puede metabolizar bien ese tipo de alimentos o quizás tiene un deterioro en las enzimas que son las que ayudan al procesar el alimento. Entonces, este tipo de paciente puede tener eventos de ese sentido, pero eso es muy distinto al cólico nefrítico, que ya es un evento mayor, son sintomatologías mayores. Es decir, el evento de cólico intestinal, pacientes 2 o 3 pastillas, se mejora. El otro, el renal no, el renal ya estamos hablando que puede estar ocasionado por un cálculo renal, que ahí es más complicado. Inclusive hay pacientes que se le tiene que hacer cirugía a través de la vía urinaria y extraer el cálculo para evitar que tenga una complicación, no solo a nivel renal, sino una complicación también a nivel de la vejiga. Doctor, ¿qué consecuencias a futuro podríamos encontrar en aquellos pacientes que tienen cólico nefrítico? En el caso de los pacientes diabéticos puede haber un deterioro normal del riñón y ese es uno de los asuntos muy importantes, porque a medida que estos pacientes no se tratan, se va deteriorando la función renal y se va aumentando la creatinina. La creatinina es uno de los elementos que nosotros evaluamos para determinar si hay o no problemas de insuficiencia renal crónica. Es decir, el paciente puede tener un evento agudo y eso lo podríamos definir como una insuficiencia renal aguda, que si eso no lo tratamos, ese paciente con el tiempo puede ocasionar una insuficiencia renal crónica. Y es ahí el asunto, por qué hay que tratar este tipo de patología antes que estos pacientes se compliquen, porque la complicación final va a ser una insuficiencia renal crónica, que es lo que ya algunos de los pacientes manejan, que se tienen que estar dializando para mantenerse con vida. Entonces es importante determinar que esto, lo que es la parte del cólico nefrítico o lo que es la parte del cálculo renal, te puede conllevar a lo que es el daño renal. ¿Cómo tratamos el cólico nefrítico, doctor? Con tratamiento vía oral, si es necesario, dependiendo de la sintomatología. Hay pacientes que llegan con dolor fuerte, que necesitamos ponerle algún suero con algún analgésico intravenoso y luego lo tratamos con vía oral. Le mandamos a hacer un ultrasonido para determinar si hay cálculos o no. Se le manda a hacer su examen de orina, si hay procesos infecciosos, se le trata y se le manda a hacer un urocultivo para determinar si hay algún tipo de bacteria colonizando en esa área. Y tener siempre precaución al momento de ingerir los diferentes alimentos. Exactamente, se recomienda ingerir bastante líquido, ¿verdad? Porque eso ayuda bastante a que la vía urinaria se mantenga activa, disminuir lo que son todos aquellos alimentos productores de ácido úrico, que como son las proteínas, el huevo, los derivados de la leche, inclusive algunos mariscos te pueden ocasionar también exceso de ácido úrico. Ese tipo de pacientes pues hay que ayudarle. Mandarle a hacer también inclusive el ácido úrico en sangre para determinar si hay aumento o no, y sospechamos también en este caso de que pueda estar ocasionado por un cálculo. Algunas veces se puede mandar alguna radiografía, aunque los cálculos de ácido úrico casi no se notan, pero se le puede mandar a hacer una radiografía si hay algún proceso obstructivo a nivel de la vía urinaria. Y hay otro tipo de exámenes especiales que se hacen para determinar lo que es la parte de la conducción de la vía urinaria. Okay, bien, doctor, estamos por finalizar. ¿Sus recomendaciones? Bueno, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Es importante que aquel paciente que tenga su médico de cabecera, que siempre lo visite, que haga sus exámenes de rutina, que normalmente son importantes, que se hagan sus ultrasonidos renales en el caso que tengan este tipo de manifestaciones. Que no se confundan el dolor cólico nefrítico con una lumbalgia, porque a veces puede ser un dolor lumbar que es ocasionado por estar mucho tiempo de pie y mucho tiempo sentado, y eso no precisamente sea un cólico nefrítico. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Recuerde siempre estar pendiente de su revista para aclarar cualquier duda en cuanto a segmentos médicos. Continuamos con más en su revista.